Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado, jurídicamente tiene los mismos atributos que Luz y Fuerza del Centro, o tiene los mismos atributos que Comisión Federal de Electricidad. Entonces, los casos futuros son esos, pero también son el Seguro Social. El Seguro Social es un ente público, es un organismo descentralizado. El ISSSTE es un organismo descentralizado. Lo que varían son las materias, pero desde el punto de vista de la función pública, son organismos del Estado en la prestación de servicios. El Seguro Social en materia de salud, el ISSSTE también, pero para un sector de la población, Pemex en materia de hidrocarburos, CFE, al igual que Luz y Fuerza, en materia eléctrica. Podríamos extender el caso a la UNAM. La UNAM también es un organismo público, ¿sí? Y eventualmente entonces, bajo el procedimiento que aplicó Calderón, pues puede emitir decretos para extinguirlos con el mismo razonamiento. Es decir, si uno revisa las finanzas del Seguro Social, uno se encuentra que hay una situación de quiebra técnica, porque hay un pasivo superior al valor de los activos. En Pemex, este dato es real, ¿sí? Hay una descapitalización brutal, y en todos ellos los pasivos laborales, según el gobierno, constituyen la mayor carga financiera. Es decir, por eso la Suprema dice: lo que resuelva aquí va a establecer criterios para casos futuros. Lo dice la Suprema, es decir, no es una inferencia, no es un juicio que derive de un análisis. Se lee a la letra en el documento, que los invito a que lo consulten en la página de la Suprema Corte con un comunicado oficial de prensa, y se van a encontrar con ese detalle. Entonces, con ese recurso, la jugada del gobierno federal, que era alargar el conflicto, ¿sí?, se anula, y lo que debemos esperar en los próximos días es una resolución de la Suprema Corte. No somos ingenuos, por supuesto, no confiamos desde el punto de vista ético en esos personajes siniestros que son los ministros de la Suprema Corte, pero el asunto es un asunto que se está ventilando a nivel internacional. Aquí no se ve. ¿Por qué? Porque aquí estamos encapsulados y sometidos, aunque digamos que no, sometidos a esa campaña de desinformación y de manipulación a través de los medios. Uno se da cuenta de ello cuando sale uno fuera de esa burbuja y consulta periódicos europeos o de América del Norte, etcétera, y ve los juicios que dan sobre el gobierno de México en materia sobre todo de derechos humanos, ¿sí? Pero si no se toma uno ese trabajo, uno puede tener una actitud crítica frente a las acciones del gobierno federal, pero sin fundamento, porque o te metes al tema, y no es sencillo, o simplemente niegas a priori la campaña terrible de manipulación de conciencias a través de los medios, ¿no? Bueno, y finalmente el último elemento tiene que ver con la decisión que se toma en la Cámara de Diputados un día después, el 19, el asunto de reconocerle personal jurídica de elección del ESME, el 24, lo de la Suprema, el 25, pese a las maniobras de Ramírez Acuña, el mismo que fue gobernador de Jalisco, represor, etcétera, del Yunque, ¿no? Se había metido un punto de acuerdo a propuesta de nosotros para que un grupo plural de diputados pudiera tener injerencia en una materia que compete a la Cámara de Diputados en conflictos de esta naturaleza. Y lo que buscaban era que ese asunto no se diera, bajo la promesa de que las cosas iban a caminar en la Secretaría de Gobernación.
Entonces, finalmente se logra la creación de ese grupo plural de la Cámara de Diputados a partir de un hecho que es el rompimiento de esa alianza con la que habían caminado juntos el PRI y el PAN. Tampoco aquí decimos que los del PRI son reconversos democráticos. Entendemos que lo hacen porque han roto esa alianza, ¿no? Es decir, las secuelas de ese rompimiento, hay muchos cabos sueltos todavía. Y entonces cada quien toma una parte para golpearse entre ellos. Y los del PRI dijeron, hoy es el momento, ¿no? Abdicamos de la facultad constitucional que tenía el Poder Legislativo para una controversia en materia constitucional por lo que hizo Calderón, pero ahora, una vez que rompimos, vamos a utilizar ese conflicto en nuestro beneficio para golpear a Calderón. Y por eso ellos alzan su mano, se crea el grupo plural, ¿no? Y aparecen ahora como simpáticos aliados del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? ¿Sí? En el caso de nosotros decimos, bueno, está bien, así fuese el diablo el que dijera eso, no le vamos a depositar confianza, pero si lo hacen bajo las condiciones que el sindicato está planteando. Entonces, esos elementos, en nuestra opinión, crean un ambiente diferente al que habían venido construyendo en los últimos 6 meses y abre la posibilidad de una solución al conflicto. Cuando se habla en una coyuntura de una posibilidad, se habla de una tendencia que no termina por expresarse todavía. No es un resultado decantado, es una posibilidad. Es probable que se dé bajo las circunstancias que estoy comentando, pero depende de la acción que uno realice, de los errores del contrario y de cómo uno los pueda capitalizar, ¿no? Todos sabemos que Calderón está tronado, que no tiene la posibilidad de recuperar cierto nivel de capital político. Tampoco es un hecho consumado, pero las tendencias apuntan a que se va a ir apestando a mierda, si es que llega al 2012. Y a él poco le importa eso ya. Ese es otro elemento. ¿Por qué? Porque él sabe que está tronado, pero sabe que tiene que terminar de cumplir compromisos frente a quienes lo impusieron por la vía del fraude. Y ahí hay un juego de intereses complejo. Ya mencioné la parte a lo que hace a la clase política, pero la otra parte tiene que ver con los movimientos sociales. Hace rato le preguntaban al sindicato que si estamos frente a un estallido social. Mi opinión es que eso ya se inició. Claro, uno luego ve los asuntos bajo la lógica de que eso implica situaciones de enfrentamientos callejeros y no ve uno las partes previas con las cuales se van desarrollando los conflictos. En mi opinión, ya entramos a esa esfera o esa fase de lo que es un estallido social. Quien mejor lo sabe es la oligarquía, y por eso ese empeño de utilizar el asunto del narcotráfico y la delincuencia organizada para finalmente asentar la presencia del ejército. Es decir, tenerlo en la calle para cuando el asunto del estallido se le salga de control. Pero el estallido social ya se inició.